Bien, buenos días. En esta nueva grabación que voy a llevar a cabo me voy a centrar en los temas 5, 6 y 7, en concreto en el tema 6, que sabéis que ambos los tres temas van referidos a contrastes cuando tengo más de dos grupos, como vimos en el tema 5 es cuando las muestras son independientes, mientras que en este tema 6 nos vamos a centrar cuando las muestras son repetidas o relacionadas. Vale, vamos a empezar con la presentación. Presentación desde el principio. Y bueno, esto es lo mismo que ya vimos en el tema anterior, la introducción que es bastante extensa, en el cual contábamos cuál es el enfoque, qué es lo que yo voy a hacer, lo que acabo de resumir, que es más o menos que siempre que yo tengo dos grupos, los contrastes que vamos a realizar siempre van a ser, la hipótesis alternativa es que haya diferencias entre las medias de al menos dos de esos grupos, y la hipótesis nula siempre va a ser que las medias de todos los grupos sean iguales. En el caso de que tenga tres grupos, que va a ser lo más normal a efectos de prácticos de realizar problemas, pues la hipótesis nula sería que la media del primer grupo es igual que la del segundo, igual que la del tercero, mientras que la hipótesis alternativa sería que mu sub 1 sea distinto que mu sub 2 o distinto que mu sub 3, al menos para una de las parejas. Y para llevar a cabo este contraste, la técnica que se utiliza, como sabéis, es el análisis de la varianza. Y el análisis de la varianza pasa por la construcción de una tabla, ANOVA, que se llama, Analysis of Varianza, de la primera parte de las palabras en inglés, que dependiendo de cómo sea el diseño, me va a conducir pues o bien a la página 12, cuando tengo un factor con muestras independientes, que es lo que vimos en el tema anterior, o bien página 13 del formulario, cuando tengo un único factor con muestras relacionadas, que es lo que vamos a ver hoy, o bien dos factores con muestras independientes, que sería el tema justamente el siguiente. En este caso, como ahí está reseñado, nos vamos a centrar cuando tenemos más de dos muestras relacionadas o repetidas con con un solo factor. Vale. En todos los casos, como ya he dicho antes, estudiaré si hay o no diferencias entre las medias de los diferentes grupos. Y siempre la duda va a ser qué fórmula utilizo para calcular el valor del estadístico del contraste. Ahí viene pues un árbol de decisión que dependiendo de que las muestras sean independientes, tendría dos opciones a la izquierda. Si las muestras son relacionadas, tendría una única opción. Centrándome en este tema, que las muestras son relacionadas, pues veis que el estadístico que voy a calcular va a seguir una distribución F, ¿vale? La F de Snedeker-Fisher, páginas finales de nuestro libro, de nuestro formulario. Cuando hay las muestras son independientes, pues ya voy a hacer una distinción entre si hay un único factor o si hay dos o más factores. Pero también en ambos casos veis que el estadístico del contraste es una F. Perfecto. Ahí me aparece la página del formulario a la cual me tendría que dirigir. Y en el tema o en el caso de este tema, pues veis que me voy a tener que centrar en la página 13 del formulario. Ahí lo que aparecen son una serie de preguntas o una serie de cuestiones que me van a hacer en la mayoría de los supuestos o que yo mismo me tendría que plantear a efectos de tener claro qué tipo de diseño estoy utilizando. La primera pregunta es si el diseño es intersujetos, muestras independientes, o intrasujetos, muestras relacionadas. Intra significa dentro de, inter significa entre. Cuando el diseño está referido a muestras independientes, se habla en este contexto de un diseño intersujetos. Cuando las muestras son relacionadas, que es lo que vamos a ver en este tema, hablaremos de un diseño intrasujetos. ¿Cuántos factores o variables independientes hay? Pues es otro de los elementos que me tendré que plantear. Ahora después, aunque ya lo expliqué en el tema anterior, por si alguno no ha visto, no ha visualizado todavía la presentación, pues en los ejemplos que iremos viendo os contaré qué es eso de los factores o variables independientes. No confundir, siempre lo digo, los factores con la pregunta que sigue después, que son los niveles. Digamos que los niveles son las opciones, las posibilidades que va a haber dentro de cada factor. Otra pregunta que van a hacer es si los efectos fijos, si los efectos son fijos o aleatorios y si el diseño es equilibrado o no equilibrado. Cuestiones que iremos viendo posteriormente. En esencia, el diseño es equilibrado cuando todos los grupos tienen el mismo número de individuos, el mismo número de sujetos. Es no equilibrado pues cuando ocurre lo contrario. Los efectos son fijos cuando los valores, las opciones del factor están asociadas con elementos concretos. Por ejemplo, si el factor fuese el tipo de abono que yo he hecho en un terreno y hubiese cuatro tipos de abonos concretos, con su envase que yo podría ver, pues sería de efectos fijos. Pero si yo, por ejemplo, pues para ver cómo evoluciona una piscina, echo cloro al azar, lo que se me ocurre, imagínate que tengo un saco de cloro y le echo una cantidad al azar, pues sería de efectos aleatorios, porque yo no habría medido
la cantidad que he depositado. Vale, nos centramos ya sin más preámbulos en el tema 6 y lo primero que tengo que tener claro es cuáles son los supuestos, cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir en un problema para poder realizar el ANOVA con muestras relacionadas y con un único factor. El primer supuesto es que la variable dependiente, es decir, lo que yo voy a medir, en lo que me voy a fijar, debe estar medida al menos a un nivel de intervalo. Y ahí lo que aparece es pues, un recordatorio de lo que visteis en el curso anterior, de las diferentes escalas que se utilizan para medir variables. Y van de izquierda a derecha desde la más básica hasta la más compleja. La más básica, la que aparece a la izquierda, es la escala nominal. Esta es una escala que lo único que permite es distinguir en función del nombre. Por ejemplo, pues el lugar de nacimiento, o el género, o el estado civil, soltero, casado, viudo. Fijándome, por ejemplo, en la última, fijaros que ni tan siquiera yo podría establecer un orden, ¿no? Podría decir soltero, casado, viudo, pero también podría decir viudo, casado, soltero. Es decir, no hay ni tan siquiera un orden establecido. La siguiente, que es ya un poquito más ambiciosa, que afina un poquito más, también podríamos decir, es la escala ordinal. También se distingue por el nombre, pero ya sí que hay un orden establecido entre ellas. Por ejemplo, cuando uno va a un hospital a urgencias, entra en el triaje, que sabéis que lo que hacen es valorar el estado del enfermo, y las posibles opciones pues, serían pues, leve, menos grave, grave, muy grave, crítico, en fin, esas son las posibles opciones. Pero aunque yo puedo ordenar, por eso se llama ordinal, no se pueden establecer diferencias entre valores concretos, porque es muy difícil cuantificar o medir qué diferencia hay entre una persona cuando está entre leve y grave, o qué diferencia hay estar entre grave y muy grave. Son valores muy difíciles de medir, las distancias o diferencias. Las que son capaces ya de cuantificar o medir esas distancias o diferencias son las de intervalo, como por ejemplo viene ahí la temperatura o la puntuación en una prueba de matemáticas. Si yo en un examen de matemáticas saco un 8 y mi compañero ha sacado un 4, ¿vale? Pues yo sé que he sacado 4 puntos más que él, ¿no? Si hoy a las 10 de la mañana hace 25 grados y por la tarde hace 20, pues yo sé que hace 5 grados menos. Puedo establecer diferencias. Y la última es la de razón. La de razón es aquella en la cual se pueden establecer proporciones entre las dos variables. Es difícil distinguir las de intervalo y las de razón. Yo os digo lo mismo que decía el año pasado cuando explicaba la otra asignatura. En las variables de razón hay un cero absoluto, que significa la ausencia de aquello que estoy midiendo, cosa que no ocurre en las de intervalo. Por ejemplo, si una de las variables de razón, como viene ahí, es la estatura, o el peso, o la distancia que hay de la casa al trabajo, pues imaginaros que yo digo que la distancia que hay de mi casa hasta el trabajo es cero, pues eso significaría que, pues que no hay distancia. Es decir, el cero significa la ausencia de distancia. Si, por ejemplo, la última que viene en el ejemplo, el número de pacientes atendidos fuese cero, ¿qué significa eso? Pues que no ha habido ningún paciente atendido. Pero fijaros que si yo me voy, por ejemplo, a una de la izquierda, como puede ser la temperatura, si yo digo que hay 0 grados, eso no significa que no haya temperatura. Hay una temperatura, que incluso yo me puedo hacer una idea de la que es, que incluso yo sé que es cuando se van a empezar a congelar las cosas. Pero en ese caso el cero no significa ausencia de, no significa que no haya temperatura. Por ejemplo, si en un examen de matemáticas un alumno saca un cero, pues eso significa, ¿qué significaría? Total ausencia de conocimiento matemático, es decir, el alumno no sabe absolutamente nada de matemáticas. Pues no, evidentemente que sabrá, el chico sabrá cosas de matemáticas. El examen se le ha dado de pena y ha sacado un cero, pero no significa ausencia total. Pues bien, con menos rollo y simplemente por recordarlo, la variable dependiente debe estar medida al menos a un nivel de intervalo. Fijándome en lo que viene abajo, porque también me lo ponen así en otros cuestionarios, la variable dependiente debe estar en escala de intervalo o de razón. ¿Entendéis? Si me dice al menos de, pues tiene que ser intervalo o razón. Los siguientes puntos lo que me dicen es que las puntuaciones de la variable dependiente en cada uno de los niveles del factor han de ser independientes entre sí. Las puntuaciones de la variable dependiente en cada uno de los niveles del factor han de seguir una distribución normal. Esas dos últimas que acabo de decir junto con la primera son las mismas que se tendrían que cumplir en el ANOVA con muestras independientes y un único factor. Luego vienen que las varianzas de las puntuaciones en cada uno de los niveles de factor han de ser iguales entre sí, también se tenía que cumplir antes, ¿vale? Eso se llama la homocedasticidad. Homocedasticidad, que es una palabra un poco rara, también aparece mucho en los cuestionarios. Eso significa que las varianzas
en cada uno de los niveles tienen que ser iguales entre sí. En cada uno de los grupos tienen que tener la misma varianza. Y en este caso lo que hay que añadir es que las covarianzas entre todos los niveles de factor deben ser iguales entre sí. Os recuerdo que la covarianza es un valor sigma xy, que era como se representaba, que trata de establecer el tipo de relación que hay entre las parejas de variables, en este caso entre las parejas de grupos. Vale. Estos dos últimos puntos, que también hay algunas preguntas teóricas en relación con ellos, se llaman que se cumpla el supuesto de simetría compuesta. Es decir, que cuando se habla del supuesto de simetría compuesta, nos estamos refiriendo a que se tiene que cumplir que haya la misma varianza entre los diferentes grupos y la misma covarianza entre también los diferentes niveles. Y ahí viene pues un ejemplo de, bueno, pues esto se suele expresar mediante una matriz. En un ejemplo hablo de un ejemplo práctico. Siendo ahí, como veis, N1, N2 y N3 los niveles del factor, yo estoy suponiendo que tuviese tres niveles, por filas y por columnas pongo esos tres niveles, y aquí en esta primera casilla de la matriz sería la covarianza entre N1 y N1, pero la covarianza entre una variable y ella misma es lo que precisamente se define como la varianza. En esta casilla sería sigma n1, n2, que sería la covarianza entre el primer nivel y el segundo. Aquí sería la covarianza entre el primer nivel y el tercero. Aquí sería la covarianza entre el segundo nivel y el primero. Y aquí sería la covarianza entre el segundo nivel y el segundo. Pues de nuevo eso sería la varianza del segundo nivel. Y etcétera, etcétera. ¿Vale? En el caso de que el factor tuviese tres niveles, pues esta matriz sería 3 por 3. Si tuviese cuatro niveles, aquí pone cuatro factores, deberían ser niveles, cuatro niveles sería 4 por 4. 5 niveles, pues sería 5 por 5. ¿Vale? Todos los elementos de esa matriz tienen que ser iguales. Eso es lo que me dicen los dos supuestos. El supuesto de simetría compuesta significa que los elementos que tenga esta matriz han de ser iguales entre sí. Cuando digo iguales entre sí, significa que no haya una diferencia significativa entre ellos. Vale. Esto lo que aparece aquí es una diferencia entre el proceso de muestras independientes y con muestras relacionadas, porque la ANOVA se basa en dividir la variabilidad total en trozos o en franjas. En la parte de arriba, cuando las muestras eran independientes, la variabilidad total yo la expreso a partir de la variabilidad entre los grupos más la variabilidad que se produce dentro de cada grupo. Eso está expresado abajo. La variabilidad total es la variabilidad inter más la variabilidad intra. Y he expresado más resumidamente, la suma de cuadrados totales es igual a la suma de cuadrados inter más la suma de cuadrados intra. Porque tenéis que recordar, que también es una pregunta un poco recurrente en los exámenes, que lo que mide la variabilidad es la suma de cuadrados, la suma cuadrática, ¿vale? Eso es lo que mide la variabilidad, la suma de cuadrados y también las medias cuadráticas. En realidad, la media cuadrática, que después veremos cómo se obtiene, es lo que mide la variabilidad entre los grupos. Bien, cuando las muestras son relacionadas, el problema es que hay un elemento más que puede provocar esa variabilidad total. La variabilidad total se debe también a la variabilidad inter más la variabilidad intra más un nuevo elemento que es la variabilidad A por S, la variabilidad del error o también la variabilidad debida a la interacción. Son diferentes formas de decir lo mismo. En el caso de arriba, la suma cuadrática intra es lo que se representa o lo que en algunos contextos se habla del error. En el caso de muestras relacionadas, el error está asociado con A por S. Y voy a tratar un poco de explicarlo sin meterme tampoco en camisas de 11 varas. En el caso de arriba, como expliqué en su momento, desde el punto de vista del investigador que trata de explicar que la variabilidad entre los grupos se debe al factor, se debe al tratamiento, la evolución del paciente se debe al tratamiento, pero hay algunas cuestiones que son intrínsecas de cada individuo, de viene lo de intra, que van a provocar pues un error. Pues lo mismo ocurre aquí. La variabilidad total va a depender de la variabilidad debida al factor que yo aplique, el tratamiento. Va a haber otra variabilidad que se va a deber al sujeto, S, pero va a haber otra variabilidad que se va a deber a la interacción entre el tratamiento y el sujeto. Podríamos decir que no todos los sujetos responden de la misma forma ante un mismo tratamiento. Si dos personas padecemos una diabetes tipo A
y nos someten al mismo tratamiento, no las dos personas vamos a relacionar de la misma manera. Hay algo intrínseco que va a depender de la interacción entre el tratamiento y el sujeto y que también va a provocar parte de esa variabilidad. Vale. Con menos rollo, lo único que tenéis que tener claro es que si os vais a la página 12, ¿vale? Cuando la NOVA, cuando las muestras son independientes, en la parte de abajo donde veis tabla NOVA, fijaros que pone fuentes de variación. Y las fuentes de variación, como veis, son dos, inter e intra. Solamente hay esas dos fuentes de variación, como veis aquí arriba, ¿vale? Inter e intra. Sin embargo, si me voy a la página 13, donde veis fuentes de variación, fijaros que aparece una línea más. Una de las fuentes de variación es el factor, la A mayúscula, que es como llama el factor. Otra fuente de variación o de variabilidad son los sujetos, la S. Y por último hay otra fuente de variabilidad que es lo que él llama el error, A por S. La interacción, insisto, entre el sujeto, entre el paciente y el factor, es decir, el tratamiento. Vale. Nos metemos ya en un problema concreto. Vamos a hacerlo siguiendo el planteamiento de la página 13. Antes de nada es leerse el problema. El problema es bastante simple. Fundamentalmente lo que se trata es una empresa que se dedica a la fabricación de telas. Lo que quiere determinar es si el producto químico que ellos utilizan produce o interfiere o no en la posibilidad o la capacidad de resistencia, la capacidad de estiramiento que tienen las telas. Si lo leéis despacio, pues fundamentalmente esa es la idea. La idea es que ellos cogen 5 telas, a esas 5 telas le aplican 4 productos químicos, no en orden, importante después por una pregunta que comentaremos al final, lo que dice aquí, se seleccionan 5 telas distintas y se realiza un experimento en orden aleatorio con cada tipo de tela y cada producto químico. Y los resultados son los que vienen aquí. Es decir, cuando a la tela 1 le eché el primer producto químico, su resistencia era de 1,3. Cuando a la primera tela le eché el segundo producto químico, su resistencia era 2,2. Y eso es lo que aparece aquí, pues en esta matriz, que es como se llama esta estructura. Me tendría que ir a la página, bueno, esto es un ejemplo que viene en la página 191 del libro. Bueno, las preguntas que aparecen aquí debajo justamente de la matriz, pues son las de rigor. ¿Es un diseño intersujetos? Es decir, las muestras son independientes o son intrasujetos. Las muestras son relacionadas. Pues evidentemente que en este caso fijaros que a todos los individuos, en este caso a todas las telas, a las 5 telas, las hago pasar por todas las posibilidades experimentales, es decir, que son los mismos sujetos, las telas, a las cuales les aplico los mismos productos. A los mismos pacientes, las 5 telas, les voy a aplicar los 4 tratamientos, las 4 medicaciones. Y bueno que os quedéis con esa idea de paciente, tratamiento. En este caso los pacientes son las telas y el tratamiento son los productos químicos. ¿Cuántos factores variables independientes hay? Y aquí os voy a explicar qué es eso de la variable dependiente y qué es la variable independiente. La variable dependiente, lo dice la palabra, es la que depende de la otra. En principio, el investigador supone que la resistencia de la tela depende del producto químico. Por lo tanto, la variable dependiente en este problema sería la resistencia, ¿vale? La capacidad de aguantar el estiramiento, lo dice aquí arriba. Evalúa si existen diferencias entre las medias de la resistencia al estiramiento, pues esa sería la variable dependiente. Y las variables independientes son los tratamientos. La variable independiente, también llamada como el factor, es aquello que yo presupongo que está determinado la mayor o menor resistencia. ¿Cuáles serían entonces en este caso? Pues el único que hay es el producto químico. El único factor, la única variable independiente es el producto químico. Yo tengo la potestad de echar el primero, el segundo, el tercero o el cuarto. ¿Cuántos factores entonces hay? Pues un único factor. Tened cuidado de no confundir los factores con los niveles, ¿vale? El factor, es decir, producto químico, tiene, como veis, 4 opciones, 4 posibilidades. Por lo tanto, tendría 4 niveles. El factor es el producto químico y los niveles son 4. El producto químico 1, que vendrá en una botella con sus características las que sean. El producto químico 2, yo qué sé, ácido sulfúrico, me lo estoy inventando. El producto químico 3, el que sea, sulfato de cobre.
y el producto químico 4, pues yo qué sé, arginato sódico, lo que sea. ¿Efectos fijos o efectos aleatorios? Pues lo acabo de decir, efectos fijos. El producto químico que yo he hecho es pues uno determinado. El que está realizando el experimento, claro que lo sabe. No empieza ahí a echar al azar a hipotín que sabe cuánto resisten las telas. No, es de efectos fijos. La mayoría de los problemas, sobra decir que van a ser de efectos fijos. Ahora me dice, ¿diseño equilibrado o no equilibrado? Pues el diseño equilibrado hace mención a que todos los grupos tengan el mismo número de individuos. Y como veis, todos los grupos tienen el mismo número de individuos, ¿vale? Con lo cual el diseño sería equilibrado. Pues eso es lo que dice ahí, lo que os he ido contando. ¿Cuáles son las hipótesis? Pues ya lo dije también antes. La hipótesis del investigador, la hipótesis alternativa es siempre que al menos para alguna de las parejas pues es diferente. Es decir, que la media cuando he hecho el producto 1 sea diferente que la media cuando he hecho el producto 2 o diferente que cuando he hecho el producto 3 o diferente que cuando he hecho el producto 4. Es decir, que hay interacción, que el producto químico interfiere en la resistencia de las telas. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? Pues la contraria, que la resistencia de las telas es la misma con independencia del producto químico que yo eche. Siempre la de arriba es la misma, que la media con cualquiera de los factores va a ser siempre la misma. Perfecto. Siempre para construir la tabla NOVA, los pasos son esos cuatro que aparecen ahí. Me da igual que esté en el tema 12, que esté en el tema 13, perdón, página 12, página 13 o página 14. Lo primero es construir la matriz de datos. Segundo es calcular las razones básicas. Tercero, calcular la suma de cuadrados. Y por último, construir la tabla ANOVA. Una vez que tenga la tabla ANOVA, veremos que va a ser muy fácil obtener o concluir la decisión que debo adoptar. Perfecto, pues ya está. Ahí tengo, como veis, mis datos, tipo de tela que son 5 y producto químico que son 4. Y si me voy a mi formulario, ahí tengo la matriz de datos y fijaros que aparece aquí el factor A y aquí aparecen los sujetos. Y es importante pararse en este caso si esta colocación de la tabla, es decir, por columnas los factores y por filas los sujetos, es la que aquí tengo. Y os vuelvo de nuevo a recordar lo que antes os dije. Es bueno pensar o tener claro que los sujetos, los pacientes, en este caso son las telas y los factores, o el factor en este caso es el producto químico, los tratamientos. La pregunta es, ¿qué es lo que hago? ¿Echo las telas a los productos químicos o es al revés? ¿Son los productos químicos lo que yo les echo a las telas? Pues evidentemente que son los productos químicos los cuales yo les echo a las telas. Con lo cual, en este caso, lo que tengo que hacer es esta tabla escribirla al revés. Y ese es el primer problema de este problema, valga la redundancia. El que no cayese en ese detalle, pues ahora decir que lo va a llevar todo mal. ¿Vale? Bueno. Tipo de tela, producto químico, ¿vale? Pues lo que tengo que hacer es darle la vuelta, poner el factor arriba, es decir, el producto químico, con los cuatro niveles que tiene, que llama aquí a sub 1, a sub 2, puntos suspensivos hasta el que sea, en mi caso hasta a sub 4, y en las filas tengo que poner los sujetos, las telas. Tela 1, tela 2, tela 3, tela 4 y tela 5. Es simplemente copiar esos valores, pero al revés. Lo que está por fila lo pongo por columnas. Bien, lo que tengo que hacer ahora para construir la matriz de datos es, como veis, en primer lugar calcular las A sub I mayúsculas, que es tan fácil como sumar cada columna. Para el primer nivel del factor, producto 1, si sumo todos estos valores me queda 5,7 y análogamente para los demás. Aquí tendría 5,7, 8,8, 6,9 y 17,8. Esos serían los A sub 1, A sub 2, puntos suspensivos, en este caso hasta A sub 4. Lo mismo que hago para el factor por columnas, lo hago para cada sujeto, en este caso para cada tela, por filas. Es decir, que yo calculo la suma por de cada fila. Por ejemplo, este 9,2 sería lo que yo obtendría para la tela 1 sumando el efecto que produce el producto 1, el 2, el 3 y el 4. Y aquí tendría todas las sumas. Y por último, la T esta que pone aquí mayúscula, que es el valor que podría yo obtener sumando, me da igual por columnas que por filas. Si yo sumase estos o si sumase estos, de cualquiera de las maneras me saldría la T mayúscula que vale 39,2. Y esa es la matriz de datos, que es el primer punto.
Siguiente punto, ¿qué es lo que tengo que calcular? Pues las razones básicas. Para calcular las razones básicas, lo único que tengo que hacer es irme a mi formulario, leer las fórmulas y ir aquí a rescatar los valores que los tengo todos. El primero, para calcular la razón básica A, como veis, tengo que sumar, siempre que me pone este signo, sabéis que es la sumar de varios elementos, y esos varios elementos que tengo que sumar son A sub i cuadrado entre S. A sub i cuadrado, que serían estos elementos de aquí, es decir, estos elementos de aquí, 5.7 elevado al cuadrado, más 8.8 elevado al cuadrado, más 6.9 elevado al cuadrado, más 17.8 elevado al cuadrado. Y cada uno de ellos dividido entre el número de sujetos que haya correspondiente a ese de ahí, que en todo caso veis que son 5. 5, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 sujetos, 5 telas. Haciendo esa cuenta yo la hice y sale 94.876. Ese es el valor que se obtiene de la razón básica A. Para calcular la S, pues prácticamente igual, pero en este caso tengo que sumar la suma de cada sujeto al cuadrado y dividir entre la A, que la A es el número de niveles que tiene el factor. En este caso la S sería entonces 9.2 al cuadrado dividido entre 4, fijaros que hay 4 niveles el factor, más 10.1 al cuadrado dividido entre 4, más puntos suspensivos. Si hago esa cuenta, me queda 83.525. El siguiente que viene, que es el más engorroso, tengo que calcular A por S. Y A por S es una suma doble. Cuando dice una suma doble es que tengo que sumar tanto por filas como por columnas todos los elementos al cuadrado. Para entendernos es este elemento al cuadrado, más este elemento al cuadrado, más este elemento al cuadrado, más este elemento al cuadrado. Cuidado, lo de la suma no, ¿eh? Son simplemente los resultados de las 5 telas y los 4 productos. Tengo que sumar 20 elementos. Así, puntos suspensivos, y eso me saldría 102.52. Y por último, la t, que si miráis la fórmula, bueno, aquí falta un trozo que no se ve, pero si miráis la fórmula para calcular la t, pues lo que tengo que hacer es la suma de i sub i j, todo ello elevado al cuadrado. ¿Dónde está ese elemento de aquí? Pues la suma de todos los elementos, ya lo dije antes, es 39.2. Me da igual obtenerlo por filas que por columnas. Y eso lo tengo que dividir, aunque aquí no se vea si miráis en el formulario, entre A por S. La A es el número de niveles que tiene el factor, 4, y la S es el número de sujetos que han intervenido en el experimento. En este caso, 5 telas. 4 por 5. Si hacéis la cuenta, la razón básica sale 76.832. Una vez que tengo ya las 4 razones básicas, pues lo que tendría que hacer es calcular la suma de cuadrados, siguiendo pues, la línea que aparece en el formulario. Por ejemplo, para calcular la suma de cuadrados debidas al factor SCA, tendría que hacer A menos T. Si hacéis la cuenta, eso me queda 18.044. Tendría que calcular ahora la suma de cuadrados debida a los sujetos, que seguir la fórmula que veis es S menos T. Haciendo las operaciones, eso me queda 6.693. Tendría que calcular ahora la suma cuadrática o la suma de cuadrados correspondiente al error o a la interacción, en este caso entre las telas y los productos químicos. Esta es la fórmula, que es un poco más laboriosa. Si la hacéis me queda 0.951. Fijaros que veis que el error no es muy grande. Y por último, la suma de cuadrados totales se debe, calculo la fórmula y me queda 25.688. Vale. Una observación antes de seguir, la misma que os hice en su momento, si lo he hecho bien, la variabilidad total, que en este caso la he cuantificado en 25.688, la tengo que poder obtener sumando estas tres de arriba. Con lo cual, si sumo estas tres de arriba, pues evidentemente me tendrá que salir este valor, ¿no? Hombre, a simple vista yo veo que la mayoría de la variabilidad obtenida, fijaros que se debe al factor. Por lo tanto, antes de seguir, mi previsión, aunque a veces las apariencias engañan, es que efectivamente el factor va a ser un elemento decisivo a la hora de explicar la variabilidad que se produce. Por lo tanto, voy a obtener que va a ser significativa la diferencia entre la resistencia y el factor, el producto que yo esté aplicando. Eso es lo que se observa ya simplemente a ojo. Vamos a ver, porque a veces insisto que fallan las apariencias. Vale.
¿Qué tengo que hacer ahora? Pues construir mi tabla nova. Ahí en la parte superior viene la tabla tal y conforme viene en el formulario y tengo ya pues prácticamente todos los ingredientes. Dentro de la fuente de variación, que ya os dije antes que son tres, la primera debida al factor, en este caso debida a los productos químicos, hay otra fuente de variación que se divide a los sujetos, en este caso las telas, y hay otra fuente de variación que es el error, que se divide a la interacción entre, en este caso, las telas y los productos químicos. Lo único que tengo que hacer es rescatar estos valores que ya los tenía. Los grados de libertad, pues fijaros que para el factor es el número de niveles menos uno, cuatro productos químicos que había, cuatro niveles menos uno, que sería 3. Los grados de libertad, en este caso para los sujetos, veis que es S menos uno, 5 telas que tenía menos uno, me sale aquí este 4. ¿Vale? Para el error, pues tendría que aplicar esta fórmula. Yo siempre lo explico al revés. Calcúlate el del total, que es más fácil, sería A, número de factores, número de niveles, perdón, que es 4, por 5, que era el número de telas 20, 20 menos 1, 19, y una vez que sé que este es 19, es fácil deducir cuánto vale este. 4 y 3, 7, pues hasta 19 sería 12. Como también lo podría calcular de esta manera, ¿eh? Que sería en este caso A por S, que serían 20, 20 menos los niveles que son 4, que sería 16, 16 menos 5, que son los sujetos 11, 11 más 1, pues también me saldría 12, evidentemente. Vale. Por último, para calcular las medias cuadráticas, lo único que tengo que dividir es en cada fila suma de cuadrados entre grados de libertad. En el primer caso me queda 6.015, en el siguiente 1.673 y en la correspondiente al error 0.079. Y ya por último, para calcular el valor del estadístico del contraste, tengo que dividir la correspondiente al factor entre la correspondiente al error. Igual que si miráis en la página 12. Tengo que dividir la media cuadrática correspondiente al factor, inter, ponía, entre la media cuadrática correspondiente al error, intra. Si hacéis la cuenta, eso me queda 75.89. Y los grados de libertad, tal y como veis en el formulario, pues son, el primero de ellos es A-1, que sería 3, y el segundo es 12. No hace falta que vuelva a calcular, son 3 y 12, esto que veis aquí. 3 en el numerador, 12 en el denominador. 3 y 12. Perfecto. Una vez que ya tengo la tabla nova y yo veo que el estadístico del contraste es 75.89, fijaros que cae muy lejos, con lo cual, evidentemente, aún sin haber calculado el valor crítico, pues yo ya preveo que el T va a ser significativo. El valor crítico, bueno, vamos a calcularlo exactamente. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Cuál es el valor crítico a un nivel de confianza del 95%? Pues me tengo que ir a la distribución F de Snedeker, con un nivel de confianza del 95%, es decir, con una probabilidad de 0.95, los grados de libertad, recordar que eran 3 y 12, y el valor correspondiente al estadístico del contraste es 3. Perdón, el valor crítico es 3.190, 3.490, perdón. Y está claro ya. ¿Qué decisión es la que tengo que tomar? Pues evidentemente la decisión que tengo que tomar es, como el estadístico del contraste cae fuera de la zona de seguridad, de la zona gorda, hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Es decir, el efecto de los productos químicos que yo he hecho provocan diferencias entre las resistencias de las telas. Ese sería el resumen. Conclusión, pues aceptamos la hipótesis alternativa. El tipo de producto influye en la resistencia a la rotura, en la elasticidad, como pone ahí, de las telas. Vale. Algunas cuestiones que son muy reiterativas y muy repetidas es eso del contrabalanceo de las condiciones experimentales. ¿Qué es eso del contrabalanceo de las condiciones experimentales? Pues el contrabalanceo de las condiciones experimentales se lleva a cabo cuando se realiza a cabo un diseño intrasujetos, es decir, en muestras repetidas. Y lo que hago es que con el fin de que asegurar la independencia entre los resultados obtenidos, varío el orden en el cual yo repito el experimento. Es decir, si a la primera tela, imaginaros que le aplico en orden el producto químico 1, el producto químico 2, el producto químico 3, después el 4 y después el 5 y mido la resistencia, cuando cojo la segunda tela cambio el orden.
Empiezo a lo mejor por el 2, luego por el 3, luego por el 4, luego por el 5 y acabo con el 1. ¿Vale? Y eso es lo que se conoce con el nombre del contrabalanceo. Pues tenéis que tener claro que el contrabalanceo se utiliza entonces cuando las muestras son repetidas. Y en este contexto sabéis que muestras repetidas se llama diseño intrasujetos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Otro ejemplo, un ejemplo que fijaros que es bastante más favorable que el que anteriormente hice. En la mayoría de los ejemplos que suelen caer a vosotros en un examen, parte del trabajo te la dan hecha. Por ejemplo, cuando os pongan la PEC, pues lo normal es que tengáis que hacer todo el trabajo. Este es de un examen y fijaros que la ventaja que tengo aquí es que gran parte del trabajo me la dan hecha. O sea, todo lo que es cogerse la matriz de datos, calcular las sumas por filas y por columnas y calcular posteriormente las razones básicas, sobre todo el caso del, del de A por S, el C940 es el más rollo, porque tendría que coger todos los valores al cuadrado y sumarlos, pues me lo dan hecho. Pues perfecto. Vale. El problema, hombre, cuando uno ve aquí estos ingredientes A, S, A por S y T, pues ya aunque no leyese, sabe que está, pues eso, en un factor con muestras relacionadas. De esta manera lo leo. Me dicen que diversos estudios ponen de manifiesto que las enfermedades de tipo alérgico se ven agravadas por la presencia de fuerte estrés. Dice que además la época del año parece afectar de forma decisiva la gravedad de los trastornos alérgicos. En un estudio se ha utilizado una muestra aleatoria de 5 pacientes alérgicos, todos con el mismo tipo de alergia, importante eso, porque en el momento en el que todos tienen el mismo tipo de alergia, el tipo de alergia deja de ser una variable, ya es constante. Y también importante lo que sigue, sometidos a condiciones de alto estrés, porque también me dice al principio que el estrés parece afectar al tipo o al desarrollo de la enfermedad, pero si yo todas las personas que cojo tienen el mismo tipo de alergia y todas ellas tienen el mismo tipo de estrés, alto en este caso, pues automáticamente la única variable que va a haber en el problema va a ser la época del año, como me dice. Vale. Dice que un grupo de especialistas ha evaluado la gravedad de la alergia en cada paciente, pues en una escala que va de 0 a 10, en los 4 periodos estacionales, primavera, verano, otoño e invierno. Pues ya está. Está claro que lo que supone en los médicos en este caso es que el factor estacional influye en la alergia y para ello lo que han hecho es coger 5 pacientes y a esos mismos 5 pacientes les han medido en una escala de 0 a 10 la alergia que tenían en primavera, la alergia que tenían en verano, la alergia que tenían en otoño y la alergia que tienen en invierno y a partir de ahí, con los datos obtenidos, pues vamos a ver qué podemos concluir. Antes de seguir, ¿de qué tipo sería el diseño? ¿Las muestras son independientes o las muestras son relacionadas? ¿Todos los sujetos pasan por todas las situaciones experimentales? Pues evidentemente que sí. Para que fuese independiente, por lo que podría haber hecho el investigador es coger 5 pacientes en primavera, otros 5 diferentes en otoño, otros 5 diferentes en verano, pero no es eso lo que él ha hecho. A los mismos 5 pacientes les ha sometido a todas las situaciones experimentales. Por lo tanto, se trata de un diseño intrasujetos. Intra dentro de los propios sujetos, son los mismos sujetos. No salgo de esos sujetos, también podríamos pensarlo. Muestras relacionadas. ¿Cuántos factores variables independientes hay? Pues ya lo hemos dicho. La única variable independiente que va a influir en la variable dependiente, que en este caso sería del grado de alergia, en principio el grado de alergia depende de, por eso la variable dependiente es el grado de alergia, que depende de, al menos eso piensa el investigador, de la estación del año. Pero la única variable independiente que yo estoy incluyendo en mi trabajo es la época del año. ¿Por qué? Pues cuando uno lee por aquí, fijaros, tipo de alergia. En principio podría ser una variable. También veo que varía con el estrés, pero después me dicen que los 5 pacientes con los cuales yo realizo el estudio tienen todos el mismo tipo de alergia y además todos tienen alto estrés, por lo tanto esas dos dejan de ser variables. ¿Cuántas variables independientes hay? Una. ¿Efectos fijos o efectos aleatorios? Pues hombre, los efectos son fijos en la estación del año. Yo podría analizar el grado de alergia en 5 épocas del año elegidas al azar, pero no hago eso. Elijo en 5 momentos concretos. ¿Cuántos niveles hay en cada factor? Pues en el único factor hay 4 niveles, ¿vale? La estación del año, que es el factor, puede tomar 4 valores: primavera, verano, otoño e invierno. La última no la veo, pero bueno, pues ya está. Supongo que me dirá
que si el diseño es equilibrado o no. Y la respuesta es que sí es equilibrado porque utilizo en todas ellas la misma cantidad de sujetos. Lo digo porque siempre son las mismas preguntas. Vale. Se trata de un diseño, habría que responder, ¿cuál? ¿Factorial de dos factores que son, dice entre paréntesis, estrés y estación del año? Pues no, si fuesen dos factores, me tendría que ir a la página 14 y no serían esos los elementos que yo necesitaría, ¿vale? Pero ya hemos dicho que hay un único factor. Hay un único factor con 4 niveles. El factor es la estación del año y los 4 niveles son primavera, verano, otoño e invierno. Dice que el análisis realizado es de tipo contrabalanceado, intersujetos o intrasujetos. Fíjate que en este caso no es contrabalanceado porque a los 4 les he medido el tipo de alergia en el mismo momento. Es decir, no he medido el primero en primavera, verano, otoño, invierno y luego al segundo empezar por el verano. No, no he hecho eso. ¿Es un diseño intersujetos o es un diseño intrasujetos? Pues ya lo hemos dicho, es un diseño intrasujetos porque las muestras están relacionadas. Sería la C. Vale. ¿Cuáles son las hipótesis? Que también era otra de las preguntas. Pues sobre la hipótesis alternativa es que al menos la media en invierno o la media en primavera o la media en verano o la media en otoño de alergia, pues tiene que ser diferente, al menos para dos grupos. Mientras que la hipótesis nula es pues, que la media en invierno va a ser la misma que en primavera, la misma que en verano y la misma que en otoño. Siempre es igual. Vale. ¿Qué distribución siguen los datos? Pues una F, incluso con los grados de libertad que me podría anticipar. Lo podríamos hacer luego, lo voy a hacer luego, ¿eh? Pero bueno, pues supongo que viene que aparece así porque sería una de las preguntas teóricas que vendrían. La F sería 3,12 porque para ver los grados de libertad, pues me tendría que ir a la página 13 donde ponen los grados de libertad. Los grados de libertad del numerador, como veis, es A-1, que en este caso serían 4 niveles que tiene el factor -1, que sería 3. Y por último, el segundo sería A por S menos A menos S más 1. A por S serían 5 sujetos por 4 niveles que tiene el factor, 20, y ahora sería 20 menos 4, que sería 16, 16 menos 5, que son los pacientes, que sería 11, y 11 más 1, que es 12, ¿vale? La A son los niveles del factor y la S son los sujetos que intervienen en el experimento. Vale. Ventaja de que me den las razones básicas es que, evidentemente, de una manera rápida y como hemos explicado antes, puedo calcular la suma de cuadrados. Entonces, la suma de cuadrados, 65, 7,5, 22,5 y la suma de cuadrados totales que vale 95. A priori, este 95 tendría que ser suma de estos tres. Si yo sumo estos tres, efectivamente me va a quedar ese 95. Y por último, construimos la tabla nova como hemos explicado antes. No me voy a parar mucho. Aquí pongo la suma de cuadrados correspondiente a las tres variaciones, a los tres factores o fuentes de variación, el factor, que en este caso sería la estación del año, los sujetos, la S, el error o interacción entre los sujetos y la estación del año y el total. Los coloco, los grados de libertad exactamente igual que antes, las medias cuadráticas, que es lo que mide la variabilidad, ¿vale? La media cuadrática, que es lo que mide la variabilidad, y por último la F, que en este caso quedaría 11,557. Fijaros que no me ha salido un valor tan extremo como antes, que me salió 70 y tantos, ¿no? Ahora después veremos si es significativo o no. Siguiendo el orden de las preguntas que me planteaban en ese examen, me decía que la media cuadrática del error, en este caso A por S, ¿cuánto vale? Pues hombre, la media cuadrática del error vale pues 1,875. Con dentro de las tres opciones, como me dice aproximadamente, pues sería 1,87, mal redondeado, por cierto, pero 1,87. Vale. El estadístico del contraste que me ha salido es 11,557. Es un valor grande, tampoco tan extremo como antes. Vamos a calcular el valor crítico. El valor crítico, correspondiente a un nivel de confianza del 95%, sabéis que dejaría por encima el 5%. Y si calculo el valor crítico con los grados de libertad 3 y 12, que son los mismos que antes, por cierto, pues el valor que me sale es 3,490. Conclusión. Bueno, la pregunta que me hacían aquí es que la F crítica, es decir, el valor crítico para evaluar el efecto vale pues 3,49. Aquí en este caso sí que vale exactamente lo mismo.
Vale, luego me pregunta que el informe de este trabajo debería realizarse de la siguiente manera. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues lo primero aquí me aparece F312 igual a 11,56 y la media de los cuadrados del error 1,875 y una P menor que 0,05. Tiene pinta de que va a ser ese, ¿vale? Me voy hacia atrás. La media cuadrática del error era 1,875, me voy hacia adelante, que es el que tenía duda, efectivamente, y la P es menor que 0,05. Pues eso también es verdad. Fijaros que la P es la probabilidad que queda desde el estadístico del contraste en la dirección contraria a la zona D donde se me quedo con la hipótesis nula, es decir, esta probabilidad. ¿Cuánto vale esta probabilidad? Pues podría ir a calcularla, pero si no me fuese a calcularla yo ya lo tengo claro. Fíjate que esta probabilidad, la que queda por encima del 3,490 es 0,05. Por lo tanto, esta evidentemente que va a ser menor que 0,05. Es la A. La pregunta correcta es la A. ¿Vale? La B, espérate que la B, no sé que sea correcta las dos, que a veces ocurre, ¿eh? La B, la F 3,12 igual, pues esto está mal. El valor de la F correspondiente a los grados de libertad 3 y 12 no vale 0,05, está mal, vale 11,56, aquí lo tengo, la B está mal. Y la F está mal, los grados de libertad no son 12,3, son 3,12 precisamente, con lo cual esa también estaría mal, también esta estaría mal, en fin. Y aquí lo que he hecho es calcular el valor de la F, es decir, acotarlo un poquito más. Para calcular el valor de la F correspondiente a 11,557, el problema es que tengo que empezar un periplo por todas las tablas de la F. Me tengo que ir a la página 36, 0,90 con los grados de libertad que eran 3 y 12. Fijaros que me quedo corto, 2,606. Me voy entonces a la página 37, donde ya he llegado a 0,95 y aquí me queda 3,490, me sigo quedando corto. Y si me voy a la página 38 del formulario, pues también me quedo corto. Entonces voy avanzando por las páginas del formulario hasta que lo acote. La última que viene, bueno, en el 0,995 me sigo quedando corto, que es lo que veis ahí, página 40. Por lo tanto, la conclusión es que efectivamente el nivel de confianza no es que sea menor que 0,05. Podría yo afirmar que es menor que 0,0005, porque por encima del 7,226 queda una probabilidad de 0,005. Por lo tanto, en este caso quedaría menos, porque está más a la derecha. Vale. Luego me hacen ahí alguna pregunta teórica, me dice que el análisis de los datos nos indicaron una potencia de 0,99 para el factor periodo estacional. ¿Qué significa eso? Pues como el valor es cercano a la unidad, no existen diferencias en la gravedad de la alergia en función del periodo estacional, porque eso es una estupidez soberana. ¿Que debemos realizar contrastes a posteriori? Pues tampoco. La probabilidad de rechazar la hipótesis nula, siendo falsa, vale 0,99. Pues esa es la que vale. Si deseamos evaluar el supuesto de simetría compuesta en este estudio, necesitaremos disponer de la matriz de varianza-covarianza que tendrá cuántas celdillas. Pues es lo que os expliqué antes. Lo del supuesto ese de simetría compuesta hace mención a que la varianza dentro de cada grupo y la covarianza entre los diferentes grupos tiene que ser la misma. Y recordar que se construía una matriz en la que yo cogía, si os acordáis, N1, N2 y N3 en el supuesto que yo cogí, pero aquí no sería N1, N2, N3, sería N1, N2, N3 y N4, porque el factor tiene 4 niveles, primavera, verano, otoño e invierno. Por lo tanto, la matriz tendría 4 filas y 4 columnas, tendría 4 por 4 celdillas, sería la C. Dice, una distribución de densidad de probabilidad que siga la distribución F no puede adoptar valores negativos. ¿Por qué no puede adoptar valores negativos? Pues está claro, porque siempre la F la obtengo, si miráis, como el cociente entre dos varianzas. La media cuadrática siempre es positiva. Si siempre es el cociente entre dos varianzas y la varianza siempre es positiva, ese es el motivo por el cual la F es una variable que siempre empieza en el cero. Luego dice que el contrabalanceo de las condiciones experimentales es necesario realizarlo por de nuevo la misma pregunta, en diseños intrasujetos. Y hasta ahí llegamos con la explicación de este tema.
Si tenéis alguna duda, cuando lo veáis, pues lógicamente preguntad. Venga, un saludo.